Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, desde la misión cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana para continuar con nuestro estudio que iniciamos, que se titula Toma tu cruz y sigue a Jesús. Esta es la tercera parte de este estudio. Así que ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, el versículo 25 al 33, Lucas capítulo 14, dice así. Ahí tiene como título, si ustedes lo ven en su Biblia, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muy bien. Hemos estado estudiando de lo que quiso decir Cristo, qué significa toma tu cruz y sígueme. Y el que no esté dispuesto a cargar su cruz no puede ser mi discípulo. Y vemos de que esas palabras que dijo Jesús de que cargar su cruz significaba ¿qué cosa? Llegar a estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. No era una carga que teníamos que estar llevando, ¿verdad? Como algunos pensábamos. Un sufrimiento, algo que tenías que estar soportando toda tu vida. No, sino que lo que quiso decir Jesús era eso. Y lo vamos a ver en la Biblia mucho más claro. Jesús empieza a decir que lo que cuesta seguir a Cristo. Y este es el problema de que en algunas iglesias de la prosperidad, donde tienen un evangelio distorsionado, no les enseñan a los discípulos a cargar su cruz, a enseñarles. Por el evangelio de la prosperidad que ha entrado, pues muchos cristianos han caído en un cristianismo light, superficial, ¿verdad? Muy cómodo. Han caído en una conformidad, en un confort de que no han entendido qué es lo que significa seguir a Cristo. Y por ese evangelio es que por lo mismo de que se predica ese evangelio distorsionado, pues el cristiano piensa de que la vida cristiana es la vida en rosa, que todo va a funcionar de maravilla, que todo va a estar bien, que Dios me va a bendecir y que no puedo ser un cristiano pobre, etcétera, etcétera. Y claro que la palabra de Dios no nos enseña eso de que porque seamos cristianos vamos a estar mendigando toda la vida. Muy bien. Jesús empieza a decir acá, lo leímos en Mateo 10:34, el mismo pasaje de que si no aborrece a su padre y madre no puede ser mi discípulo. Y no está diciendo que los odiemos, ¿verdad? No está diciendo que odiemos a nuestros padres o a nuestros hermanos, nuestra familia, sino que en otro evangelio dijo
que no los amemos más a ellos que a Jesús. O sea, no me puedes amar menos que a tu familia. ¿Qué estaba queriendo decir? Que Él tiene la preeminencia, Él quiere el primer lugar. Porque no está Jesús diciendo que no los amemos. Sí, pero que no nos hagamos ídolos de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestra familia, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con el video de la semana pasada? ¿Qué entendieron con el video de la muchacha? Por seguir a Cristo, lo corrieron de su casa, lo echaron. Y ella le dijo a su padre, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y no voy a renunciar a Él. Y le dijo el padre, es que no has entendido que Dios no tiene hijos, que no tiene hijo. Pero él estaba hablando del Dios Alá, porque es musulmán, es árabe. Y ellos pues, su Dios es Alá, y por eso dijo eso de que Dios no tiene hijo, porque se refería a Alá. Pero sabemos que el Padre, Jehová, pues mandó a su Hijo. Muy bien. En el versículo 28, que es lo que quiero que analicemos, dice esto, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si lo que tiene, dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Cristo está comparando la vida cristiana como empezar a construir una casa, un edificio. ¿Cuántos de nosotros a veces empezamos a construir y no logramos terminarla? Construiste hasta donde te alcanzó tu dinero, ¿verdad? A lo mejor nada más dejaste puesto el cimiento, las bases, pero te quedaste ahí y no pudiste avanzar. También dice acá que, por eso dice que después de que haya puesto el cimiento no puede acabarlo y todo lo que lo comiencen hacen burla de él. Y esto sucede en la vida real porque cuando alguien comienza a construir y no termina de construir y pasa mucho tiempo, empiezan las críticas de la familia. Nunca va a faltar de que alguien te va a empezar a hablar o va a hablar a tus espaldas a decirte, mira, no pudo terminar, no ha podido terminar su casa, etcétera, etcétera. Hay personas que deben empezar a construir por parte, de acuerdo al presupuesto, sino que se avientan a lo grande y después no pueden. Sino cuando nosotros debemos empezar primero por un cuarto y a ir extendiendo la estructura. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Que vamos a hacer burla de que cuando un cristiano no termina su carrera de la fe, apostata, por eso es la analogía, la comparación de una construcción con la vida cristiana, que cuando alguien no termina la carrera, porque no es como comenzamos, sino como terminamos. No es como comenzamos. Muchos comienzan bien, comienzan con un fuego en su corazón, están en su primer amor, pero después de unos meses o unos años, algo pasa que ya no vemos a aquel cristiano que cuando comenzó traía libreta, apuntaba, etcétera, abría una Biblia, cantaba, alababa, aplaudía, sino que ahora vemos un cristiano de que algo pasó en su vida, de que ya no alaba, de que ya no lee un devocional en su casa, de que algo pasó, vino un enfriamiento espiritual y eso lo está llevando a la ruina espiritualmente. Entonces, la vida cristiana es cómo vamos a terminar. Si así como comenzamos de fervientes, con ese fuego en nuestro corazón, Dios nos quiere así. Nos quiere así hasta el último momento. Y es por eso que en Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquel día se refiere a la venida del Señor en el arrebatamiento. Más ahí, cuando veamos que estamos en tiempos finales, ahora es mucho más que no nos dejemos de congregar, excepto si nos enfermamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al venir el Señor,
nos quiere encontrar así. ¿Se acuerdan que leímos en Lucas 12 que cuando venga su Señor les halle haciendo así? ¿Se acuerdan de esa parábola que leímos, que estudiamos? ¿A qué se refería que cuando dijo les halle haciendo así? ¿Qué cosa? Hablaba de un mayordomo. Y al mayordomo le habían dejado instrucciones, le habían dejado tarea, que le diera su ración de alimentos a los demás empleados y que se encargara de la casa. Para que cuando viniera el dueño de la casa, lo encontrara haciendo así. ¿Qué cosa? Lo que le encargó. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Esa parábola también se refiere a nosotros, que lo que nos ha encargado a nosotros, cuando venga el Señor, nos haya haciendo así. ¿Qué cosa nos encargó? Número 1. Antes de la gran comisión, primeramente, antes del servicio, es nuestra relación personal. Antes de cualquier servicio que ustedes desarrollen en la congregación, primero está la relación personal. Con Dios todos los días, luego el servicio, la gran comisión, dar testimonio, evangelizar y todo lo demás que se nos manda. Todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra, porque no vamos a dejar todo fuera. O sea que cada vez que estudiamos algo, o sea, usted viene aquí, escucha, aprende, se le enseña, y eso que aprendió hoy o que va a aprender hoy, usted lo tiene que obedecer a partir de mañana. A eso se refiere, en todos los aspectos que nos manda. Muy bien. Entonces, esta analogía que está haciendo Jesús es para aquellos que empiezan a construir y no pueden terminar. La vida cristiana, muchos no llegan a terminar la carrera de la fe, muchos se quedan a medio camino, apostatan, desertan como el soldado, ¿y qué pasa? Se van al mundo, se enfrían, ¿verdad? Y al rato la carne sale a flote y empiezan a andar en pecado, a caer en fornicación, en borracheras, lascivias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En el versículo 31 dice que aquí también compara que, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra el 20,000? Un rey, un capitán, tiene que hacer cuentas, tiene que meditar, pensar si va a poder hacer frente contra un ejército de 20,000 cuando somos 10,000. Es ilógico, ¿verdad? Que puedas batallar contra un ejército que te lleva el doble. O sea, que no se puede hacer frente. Y por eso dice en el 32 que cuando ve que no puede y ya está el enfrentamiento, ¿qué es lo que hacen? Como lo han visto en las películas, saca la bandera blanca, nos rendimos, paz, 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 y nos rendimos, ¿verdad? Y llegan a ser, ¿qué cosa? Prisionero. Porque ¿qué es lo que hace el otro ejército? Que es el masivo, el de 20,000. ¿Qué es lo que hace? Los agarran y no les perdonan la vida. Los agarran y los llevan prisioneros. ¿Te rindes? Ok. Los agarran y los llevan prisioneros y los ponen de esclavos a trabajar. Muy bien. Bueno, así es pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee de mí, puede ser mi discípulo. Muy bien. Mire, vamos a ver este estudio ilustrado en la vida de Pedro. Espero que hoy terminemos este estudio y vamos a ver lo que hemos estado predicando, lo vamos a ver ilustrado como Pedro y al mismo tiempo reflejado en nosotros. Y ahí nos vamos a dar cuenta si hemos sido como Pedro o hemos llegado a ese punto como el apóstol Pedro lo hizo. Mire, usted sabe que el apóstol Pedro, cuando comenzó su ministerio, cuando empezó con el Señor, era uno de los hombres que más resaltaba.
que se creía superior a los demás, que él quería resaltar. Mire, quiero que vayan al Evangelio de Marcos 14 para que veamos lo que pasó con Pedro. Marcos 14, 66 al 72. ¿Se acuerdan del famoso pasaje donde Pedro niega a Jesús 3 veces? Ok. Marcos 14, 66 al 72. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Muy bien. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo llama el Señor Jesús, deja las redes y empieza a andar con él. Pedro empieza a sentirse superior que a los demás. Miren en Juan 18:10. Anótelo en Juan 18:10 y si quiere, vuele para allá para que veamos. Perdón, antes de que Juan 18 vaya a Juan capítulo 13:36. Juan 13:36. Dice así. Aquí está otro pasaje sinóptico en otro evangelio, porque esto de la negación de Pedro está en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Y dice aquí, Lucas 13:36, le dijo Simón Pedro: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Haga de cuenta que Jesús faltó que dijera: por favor, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Miren cómo comienza la vida de Pedro. Le pregunta a Jesús a dónde iba. Jesús sabía que iba a la cruz. ¿A qué cosa? A morir. Pedro se hace muy gallo, muy campante en decirle: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y ahí Jesús lo confronta y le dice, le pregunta: ¿acaso estarás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Qué acaso Jesús no sabía lo que iba a hacer Pedro? Lo sabía porque era Dios encarnado, era omnisciente, todo lo sabía. Pero se lo preguntó y le dijo: a donde yo voy, tú no puedes ir ahorita. No había entendido Pedro lo que le estaba diciendo Jesús: mira, Pedro, yo voy a morir y tú no puedes seguirme, porque si tú vas conmigo, te van a matar. Te van a matar a ti también, porque a mí me van a matar. Yo voy a la cruz. Cuando él dice: mi vida estoy dispuesto a dar por ti, Jesús sabía lo que iba a hacer. Le dijo: ¿qué cosa? Ay, Pedrito, ¿estás seguro lo que estás diciendo? ¿Que tu vida darás por mí?
mira, te voy a decir algo, que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. En Juan 18, apúntelo, Juan 18, 10, 11. Juan 18, 10, 11. Si vemos el arresto de Jesús, aquí están en el huerto Getsemaní. En este versículo, usted, si lo ha leído, para avanzar un poquito, se encuentran en el huerto Getsemaní en la noche que aprenden a Jesús. Muy bien. Llegan los soldados romanos con el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda de este pasaje donde llegan y le dicen a Jesús, ¿a quién busca? Jesús pregunta, ¿a quién buscan? Y él les contesta, a Jesús Nazareno, yo soy. ¡Fum! Y cuando dice esa palabra, yo soy, se van para atrás y caen como dominó todos. La presencia de Dios fuerte, algo pasó en ese momento. Cuando lo aprenden a Jesús como un ladrón y lo agarran y lo empiezan a amarrar, a tratar como un ladrón, miren, aquí vemos al valiente Pedro que la quiso hacer de guardaespaldas, de guarura. ¿Qué es lo que hizo? Agarra, saca su espada, la desenvaina y de una vez le mocha la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿no sabes que al que mata a espada ha de morir? ¿Qué acaso dice aquí en el versículo 11? Mete tu espada en la vaina. ¿Qué acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? ¿Cuál era la copa? Se había ido a orar y le ora al Padre y le dice, Padre, haz de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la copa que no quería beber Jesús? La muerte. Miren, él era 100% hombre y 100% Dios. Como hombre, no quería morir. En su parte humana, Jesús no quería morir y le ora al Padre y le dice, Señor, ¿que no hay otra manera de que perdones a los seres humanos? ¿No hay otra forma de que lleves a cabo la reconciliación con los seres humanos? Él no quería ir a la cruz, sabía que lo iban a flagelar, lo iban a crucificar, lo iban a torturar, y él en su parte humana estaba orando al Padre, y como el Padre no da una respuesta, no encuentra una respuesta al Señor, entonces hágase tu voluntad, pero que no se haga la mía. La copa que no quería beber era la cruz, era el sufrimiento. Entonces aquí le contesta a Pedro, que dice, la copa que el Padre me ha dado, que no la he de beber. ¿Se acuerdan que en otro pasaje, Pedro le dice a Jesús que Jesús agarra y le dice que él iba a ir a subir a Jerusalén, pero que en Jerusalén él iba a ser escarnecido en manos de pecadores, y empieza a narrar Jesús lo que iba a padecer. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no vayas allá para que no te acontezca, mejor quédate aquí. ¿Y qué le contestó? Aléjate de mí, Satanás. Pedro se sacó de onda porque cuando estaba platicando con el Señor y le dice, aléjate de mí, Satanás, que no tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Miren, Pedro se estaba haciendo muy bueno, más bueno que el Padre, porque le estaba diciendo a Jesús, no vayas, te van a matar, ¿para qué vas a ir a sufrir? Mejor quédate. Y por eso Jesús reprende a Pedro, porque estaba pensando como Satanás. ¿En qué sentido? Satanás no quería, sabía en parte, de que Jesús iba a la cruz. Y que si moría en la cruz, iba a haber perdón de pecados para la humanidad. Y Satanás quería hacer lo imposible para matar a Jesús antes de la cruz. Lo intentó cuando estaba niño, no pudo, se le fue de las manos y siguió su vida.
Entonces, a Pedro le dice, estás pensando como Satanás. No es que era Satanás Pedro, sino que había pensado, porque Pedro estaba diciendo, no había entendido que si Jesús no iba a la cruz, no iba a haber perdón de pecados. Él no lo había entendido en ese momento. Muy bien, entonces, vemos que aquí en este pasaje, Pedro se hace muy valiente y la hace de guarura, como de guardaespaldas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Que agarró la oreja, la levantó del suelo y se la pegó en otro de los evangelios. Y estaban otros discípulos que al ver el arresto de Jesús, todos salieron huyendo. Hay un pasaje donde, usted anótelo nada más, en Mateo 14, 51, 52, había un discípulo, Mateo 14, 51, 52, que hasta salió desnudo corriendo. Lo dice el evangelio. Estaban abrigados, estaban con sus ropas, con sus túnicas, y que este muchacho, que era discípulo también, hasta dejó tirada, como dicen, la toalla. Al ver la persecución, todos salieron huyendo. Y ya lo había profetizado Jesús, que heriré al pastor y las ovejas se esparcirán. Ya estaba en una profecía. En ese momento, en el huerto de Getsemaní, aprenden a Jesús. Pedro sale como único valiente, ¿ok? Y los demás salieron huyendo. Hasta este joven que dice que dejó tirada la ropa, no sé de qué forma, como no le explica más, pero que salió desnudo. Ahí lo voy a leer rápidamente para que vea usted y vaya entendiendo lo que queremos estudiar hoy. Mateo 14, 51. No. Es Mateo, no, ¿verdad? Creo que me equivoqué. Bueno, ahorita lo checamos. Muy bien. Vemos pues que Marcos es. Marcos 14. Gracias. Dice, pero cierto joven que le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Y aquí está hablando igual en el huerto Getsemaní. Muy bien. Pedro en Lucas 22, 33 al 34, anótelo, le estaba diciendo a Jesús, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En ese pasaje, ¿ya lo anotó? Lucas 33, 34, Pedro le dice al Señor, son los 4 evangelios que hablan de lo mismo, donde está narrando lo mismo, los mismos pasajes donde Pedro le dice al Señor, yo estoy dispuesto de ir contigo a la cruz también y también a la muerte. Vemos otra vez aquí este Pedro muy valiente, como dicen, haciéndose el fufurufu, que estaba dispuesto a dar su vida. Que él iba a ir, lo iba a seguir. Y vuelve a repetir Jesús en ese evangelio lo mismo. Pedrito, ¿estás dispuesto a ir conmigo a la muerte? ¿No sabes que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces? Por favor, Pedro, yo te conozco bien, queriendo decir esto. Muy bien. Entonces, dice en Mateo 26, 33, 65... Mateo, ahora sí vaya ahí, Mateo 26, 33 al 35. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le vuelve a repetir, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea, escuche bien para que vaya entendiendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos otra vez a Pedro, muy valiente, aunque todos se escandalicen, todos se huyan, queriendo decir esto, todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Y qué le dijo otra vez? Y si es necesario morir contigo, no te negaré. Muy bien. Entonces, vemos a Pedro muy valiente, como guardaespaldas, como guarura con el Señor. ¿Y qué pasó después? Cuando se llega la mera hora de la persecución, ahí es donde se ve, cuando vaya a comenzar la persecución, como lo dije la semana pasada, ¿qué vamos a hacer cuando nuestra propia familia nos empiece a criticar y a señalar que no nos hemos inyectado? Y esto ya nos pasó a nosotros la semana pasada. Después de que yo se los prediqué, ya lo escuchamos decir. Que nosotros que no nos hemos inyectado, somos los que vamos a estar infectando a los demás. Y eso se ve por las redes sociales. Y ya lo dijo nuestra propia familia. A una hermana, su hermano lo chantajeó y le negó el apoyo, que porque no se ha vacunado, si te llegas a enfermar, yo ya no te voy a apoyar porque no te quieres vacunar. A la hermana Chonita le dijeron que si para la próxima se pone mal y va a su servicio médico, no la van a recibir si no lleva ya la primera dosis. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es una persecución, se puede decir de esta manera, liviana. ¿Por qué nosotros cuando comenzamos nuestra vida cristiana, comenzamos como Pedro, muy valientes, muy fervientes, calientes en el Señor, nuestro primer amor, etcétera, etcétera? ¿Y por qué de repente cuando comienza la persecución, como el video de la muchacha, que fue un ejemplo de verdad, que ella puso de que no negó a su Señor, decidió amar más a Jesús que a su padre que la estaba echando a la calle? Pero vemos de que hay cristianos de que cuando empieza la persecución se empiezan a agüitar, como dicen, se empiezan a echar para atrás, empiezan a ver, no tomaron en cuenta lo que costaba seguir a Cristo. Miren, por eso dice aquí, hay un pasaje que quiero que leamos, miren, que ya vio lo que dijo Lucas de que el que comenzó a construir y no terminaría la obra iba a quedar en ridículo. Muy bien, mire, en Mateo 7:24, vaya ahí, para que vayamos armando el rompecabezas de este estudio. Mateo 7:24 al 27 dice así Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace? ¿A qué se refería? ¿A qué palabras? A todo lo que él venía enseñando en los evangelios. A todo lo que él estaba mandando, los que estaba ordenando. Y dice aquí que las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato, tonto, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muy bien.
¿A qué se refiere Jesús cuando está diciendo si no está fundada sobre la roca? Mire, apunte este versículo. En 1 Corintios 10:4, Primera de Corintios 10:4, tenemos que ir a varios versículos para armar el rompecabezas. Dice así 1 Corintios 10:4, anótelo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, Jesús está diciendo esto, tan sencillo, que cualquier persona, los que nos ven en las redes sociales, esto va para dos tipos de personas. Los no creyentes, hay personas que su vida está, como dice, por los suelos, con problemas, sin dinero, sin trabajo, enfermedades, etcétera, etcétera, porque están bajo una religión y no están cimentados bajo la roca que es Cristo Jesús. Muy bien. Aquí está diciendo Jesús de que cualquiera que no esté puesto sobre la roca vimos que es Él mismo, es Jesús, que si su vida, porque está hablando de dos cimientos, estás hablando de dos cimientos, uno sobre la roca y uno sobre la arena, un material sólido como un material blando, removible, no tiene solidez. Es lógico que si alguien construye en la arena, pues viene un viento, una tormenta, pues va a ser derrumbada. Pero si están en la roca, algo sólido como cemento, pues obviamente no va a caer. Y es lo que está queriendo decir él, de que si nuestra vida no está cimentada en él, que es la roca, cualquier problema, cualquier persecución, cualquier detalle nos va a tirar a la lona, nos va a derribar. Pero cuando nosotros estamos firmes, cimentados, ¿y de qué forma nuestra vida va a estar cimentada? ¿En la roca? ¿Cómo? Porque si no buscamos de Cristo, no entiendes qué es el cristianismo, no tienes un devocional, no tienes una relación, no oras, no lees, no ayunas, entonces tu vida va a estar sobre la arena. Y ahorita tal vez estés tranquilo, no tengas, pero llegará el día que vendrá la persecución y llegará el día que vendrán las pruebas que Dios te tiene que probar, y es ahí donde se va a ver dónde estaba cimentada tu vida espiritual. Sobre la roca que era Cristo, pero de verdad y no de labios para afuera, o estaba en la arena. La arena significa una vida mediocre, un cristianismo mediocre. Mediocre es de algo de mala calidad. Eso significa la palabra mediocre, algo de mala calidad. Al llevar un cristianismo mediocre, tu vida está cimentada sobre la arena. No tiene solidez. Por eso cualquier cosita, se enojan, se ofenden, no les gusta, se van, tan inmaduros, que ya me voy de la iglesia porque no me gustó esto, por cualquier detallito, etcétera. Entonces es así donde vemos, pues, hay dos cimientos. La pregunta está, ¿en qué cimiento está tu vida ahorita, en estos momentos? Muy bien. Vemos pues de que Pedro empieza su vida a cimentarla, según él, sobre la roca que era Jesús. Vemos a un Pedro valiente, a un Pedro que estaba dispuesto a dar su vida, que la quiso hacer de guarura, quiso defender a Jesús. Miren, tan valiente se quiso hacer Pedro, que desenvaina la espada, le mocha la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le contesta Pedro? ¿Qué le contesta Jesús? Pedro, el que mata espada, a espada de morir. ¿No sabes que si yo pido al Padre, puede mandar una legión, 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerda ese pasaje? Oye, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Acaso no crees que yo tengo la capacidad? ¿No podría llorar al Padre ahorita y manda 12 legiones de ángeles para que me defienda?
Te estás queriendo hacer el más valiente. Una legión, de acuerdo a la historia, son 6,000, que era una legión, le llamaban a 6,000 soldados romanos. Era un escuadrón, por decirlo, un ejército de soldados romanos de 6,000. 12,000 por 6,000 da 72,000. Jesús estaba diciendo, yo oro al Padre y ahorita manda a 72,000 ángeles a que me vengan a defender. Todo un ejército contra estos 20, 30, 40 que están aquí acechándome. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué acaso no me conoces? ¿No acaso yo se los había dicho antes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que pues te quieres hacer más gallo que yo, Pedro, por favor? ¿Qué acaso la copa no la de beber? ¿Qué acaso no has entendido de que esto tiene que suceder? ¿De que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores? ¿No te ha sido revelado? ¿No te ha caído el 20? Entonces, vemos aquí otra vez a Pedro, ¿no? Muy valiente. Y aquí es aquí donde comienza el contraste. Cuando aprenden a Jesús y lo llevan a testificar al Sanedrín, vemos que llevan a Jesús arrestado al Sanedrín, dando testimonio con una valentía. Imagínense que Jesús, al Señor, al llevarlo al Sanedrín, se empieza a acobardar, empieza a retractarse de que él era el Mesías y con miedo, por el miedo a no sufrir lo que él ya sabía, los golpes, el maltrato que le iban a dar, él se empezara a retractar. Empezamos a ver aquí un contraste de que mientras Jesús está en el Sanedrín dando testimonio, con valentía, con una valentía de que él era el Mesías, por otro lado vemos el contraste a Pedro negando que conocía a su Señor. Leímos el pasaje de Marcos que comienza Pedro a negar al Señor. ¿Dónde comenzó? En un fuego. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Negando a su Señor. ¿Qué pasaría si Cristo nos negara a nosotros delante del Padre? Él sí tendría muchas razones para hacerlo. Cristo sí tendría muchas razones para negarnos delante del Padre. Dijo Jesús, el que me negare delante del Padre, yo también le negaré. Muchos no han entendido esto. Y aquí, a ver si les cae el 20. Si tú no das testimonio, de cualquier manera que se te presente la oportunidad, llevas 1 año, 2, 3 años, llevas más de 3 años de ser cristiano y no das testimonio, en ninguna plataforma usas el WhatsApp, el Facebook, las redes, tienes la oportunidad y no hablas, ¿por qué no lo hablas? ¿Por qué nunca mencionas a nada? Porque nunca tienes la oportunidad y a nadie le hablas. ¿Por qué si usas el WhatsApp, por lo menos en tu estado, publicas algo? Si usas el Facebook, ¿por qué no comparten las prédicas? ¿Por qué no comparten? ¿Por qué no dan testimonio? ¿Por qué? Porque se avergüenzan de Jesús. Así de sencillo. Porque es un cristiano. Una muchacha me preguntaba que quería usar su Facebook. Yo le pregunté, ¿para qué vas a crear un Facebook? Si tú eres cristiana, ¿lo vas a crear para dar testimonio de Cristo o para estar nada más deslizando el dedo? En estos tiempos, si vamos a usar el Facebook como cristianos verdaderos, al no haber la oportunidad ahorita por esta situación que está de no poder salir a evangelizar libremente, etcétera, etcétera, porque la gente tiene miedo, no se puede acumular mucha gente, ok, por lo menos vamos a aprovechar las redes sociales. Entonces, ¿para qué quieres Facebook? Si no lo vas a usar para dar testimonio, si no te vas a dedicar para estar dando testimonio, mejor no lo
creas, porque Dios te lo va a demandar. ¿Qué acaso es pecado tener Facebook? No es pecado, pero como cristianos es la única oportunidad que tenemos. Y al no hacerlo, si tú no haces nada, te estás avergonzando de Cristo. Porque no quieres que tus contactos, que tu familia, que los compañeros de oficina que tienes como contacto sepan que eres cristiana o cristiano. Entonces te estás avergonzando. Así de sencillo es. ¿Cómo vemos a aquellos hermanos que de verdad tienen el Espíritu Santo? Vemos que no les da vergüenza, no les importa que digan lo que digan, que me borre el que me borre, que me eliminen si me eliminan, si me eliminan. Es que no nos ha caído el 20. Muchas personas, para que no les estén duro y duro, si son cristianos, ¿qué es lo que hacen? Prefieren cerrar el Facebook para que así nadie me esté diciendo nada y no me digan nada de que tengo que compartir. ¿Sabes qué? El tiempo que lo usaste, ya te habías convertido, ese tiempo Dios te lo va a demandar. Porque no lo usaste cuando lo debiste de usar. Ah, qué chido, ¿va? Prefiero cerrarlo y así ya nadie me dice nada, ni me estén moliendo y moliendo y moliendo. ¿Ok? Dios se los va a demandar en el tribunal de Cristo. Porque se avergonzaron. Prefirieron cerrar el Facebook, ya no usarlo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque no tuvieron esa valentía. ¿Ah? Yo he visto la vida transformada de algunos hermanos que los conocí antes de Cristo y ahora que veo sus perfiles, no veo sus perfiles, más bien sus publicaciones, cuando yo reviso la transmisión, veo que ahora están compartiendo, que ahora que comparten a Cristo y ahora ya no les da vergüenza. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo, porque ahora tienen esa valentía de que de 2,000 contactos que tengan, pues no les importa que se queden con 500. Porque el mundo los va a ir eliminando. Entonces, amados santos de Dios, tienen que agarrar la onda. Jóvenes, ¿para qué van a usar el Facebook? Si lo van a usar, úsenlo para la gloria de Dios. Porque si no lo haces sabiendo de que ahorita es una bendición y a la misma vez también es un arma de 2 filos, que hay que tener mucho cuidado, porque sí lo podemos usar, pero es un arma de 2 filos, más en los varones, de que ahí está, pero latente el pecado. Hay mucha inmoralidad. Y si tú te metes y te empiezas a clavar y a clavar y a clavar, vas a terminar viendo pornografía, inmoralidad. Y también las mujeres también caen en lo mismo. Al estar viendo videos sucios, videos mal hablados, groserías, memes groseros, empiezas a contaminarte. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Si no lo sabes usar, mejor ni lo uses. Es mejor que no lo sabes usar, sabes que vas a caer, tienes esa tentación, mejor ni te metas. Porque así, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. No vas a sentir nada, ninguna emoción y te vas a mantener más limpio. Vemos pues de que si el Padre, Jesús sí tendría razones para avergonzarse de nosotros y de negarnos ante el Padre. ¿Por qué si Él tendría razón y no nosotros? A ver, simplemente por lo que les acabo de decir. Que Jesús estuviera delante del Padre diciendo, fulano, sutano y mengano, yo los conozco y miran en qué condición están. Y dicen que me aman, y dicen que me siguen, y dicen que es su Señor, y me niegan. Algo tan sencillo que pueden hacer, no lo hacen. ¿Y qué dijo Jesús? El que me negare, yo los voy a negar. Entonces vemos aquí Jesús dando testimonio en el Sanedrín y a Pedro negando por otro lado, al mismo tiempo. Muy bien, ¿qué interés tiene Pedro en hacer público, o el Espíritu Santo, qué interés tuvo para hacer público
este fracaso de Pedro? Por todos los evangelios está. Porque Dios, vemos que en su palabra nunca esconde los fracasos de los santos del Antiguo Testamento. Dios se encarga de sacarlos a la luz y nunca lo ha escondido. Por eso Pedro, que el primero que se quiso levantar muy gallo, fracasó. ¿Dónde estaba aquel Pedro que comenzó muy valientemente? ¿Cómo comenzó Pedro? ¿Y cómo terminó? No es como comenzamos, sino como terminamos. Vemos qué interés tenía Dios. Precisamente Dios ha sacado a la luz los fracasos. Mencionemos algunos fracasos del Antiguo Testamento. El primero, Abraham. ¿Qué hizo? No esperó la promesa del Padre, del Señor, sino que se desesperó, le dijo que le iba a dar el hijo de la promesa. Pasaron 20 años y nada de nada. ¿Y qué? Se avienta el clavado con la sirvienta. Muy bien. ¿Qué otro hombre? En el Génesis vemos que, por ejemplo, el hijo de Noé, uno de los hijos, ¿qué hizo? Lo violó. Pero también, ¿por qué? Porque el otro se puso una borrachera. Acababan de descender del arca de Noé, les dijo que se multiplicaran, fructificaran, sembraran, etcétera, etcétera. Y ya que estaban todos estabilizados en la tierra nuevamente, que había pasado el diluvio, se agarra y se pega una borrachera. Viene el hijo, lo ve desnudo. Imagínense, haz de cuenta que están como esos hombres que están en la cárcel, que años y años que no tienen nada de nada. Y cuando salen como perros, pero como dicen así vulgarmente la palabra, a buscar hembra porque 20 años. Imagínense cuánto tiempo había pasado sin tener el hijo de Noé alguna relación. Tanto que se aprovecha de su padre. ¿Y por qué no lo escondió la Biblia? Es vergonzoso que el Espíritu Santo se haya encargado de sacarlo a la luz y no haberlo escondido, porque es vergonzoso. ¿Cómo es posible que en la palabra de Dios muestre algo así, que un hijo viole a su padre? No, esto no es Biblia, esto no puede ser de Dios, pero es precisamente. ¿Qué otro? Elías. Elías, después de tener una batalla campal con 400 baales que agarró y los decapitó, imagínense, 400 profetas, falsos profetas de Jezabel, de repente, de que había tenido un gran triunfo, acaba con los baales y de repente se llega a esconder. Y Jehová le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? Tuve miedo. ¿Cómo es posible de que Elías, después de haber triunfado, esa fe que tenía, que le dijo a su siervo, y oró 3 veces para que lloviera, y mandó a su siervo a ver a la colina, mira que... Hasta que le dijo, ya veo unas nubes que vienen ahí, etcétera, etcétera. Estaba Elías con una fe fuertísima, ¿no? Él era un valiente. Había acabado con 400 baales. Y que de repente, ¡trum!, se va a esconder como un vil cobarde. Tanto que, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo lo alimentaba? Con cuervos. Le mandaba comida. ¿Y qué le dijo? Levántate y anda, porque te queda mucho camino por recorrer. ¿Qué acaso así no pasa eso en nuestras vidas? De que de repente estamos bien y de repente vienen las pruebas y que Dios nos tiene que probar precisamente. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué hace exámenes un profesor de escuela? ¿Por qué el profesor hace exámenes? Para evaluar cómo están. ¿Ok? Bueno, ¿qué acaso Dios no lo sabe cómo estamos? Porque entonces, ¿para qué nos hace examen? ¿Para qué nos prueba? Si ya sabe si vamos a reprobar o no reprobar. Precisamente lo hace para que nosotros nos demos cuenta. Porque Él ya lo sabe.
Entonces, ¿por qué hace las pruebas? Los exámenes, por decir así, cuando vienen las pruebas, para que sepamos a ver de qué estás hecho. A ver de qué material estás hecho, si de arena o de roca. ¿O dónde está tu cimiento? Muy bien, entonces vemos aquí que Dios no esconde los fracasos de los hombres. Así como del Antiguo Testamento ya hay otros, ¿no? ¿Qué pasó? Otro más, el rey David. Imagínense, todo iba bien. Su ministerio, reinando como rey, como gobernador, y que de repente se asoma al balcón y ve una muchacha bañándose. Esa fue su perdición. ¿Y por qué no lo escondió Dios? ¿Cómo puede ser de que un rey, un pastor, un sacerdote, porque esas tres funciones lo hacía el rey David, de repente viene y tiene un fracaso con esta muchacha, tanto que le costó? Exactamente. Entonces vemos que Dios no esconde los fracasos y lo hace precisamente para que nosotros nos demos cuenta de nuestros propios fracasos. Para que nos demos cuenta qué tan vulnerables somos de negar al Señor. Y lo hemos hecho algunas veces. Yo me acuerdo que recién convertido, fui a buscar empleo, ya se los conté una vez, creo. Estaba buena la chamba y el sueldo. Acababa de renunciar al grupo. Y pues estaba verde, ¿no? Tenía 8 meses de convertido. Y estaba bueno el sueldo. Era un colegio católico, 100%. Y querían puros católicos. ¿Por qué? Porque ahí los iban a poner a servir a los ídolos, los iban a poner a participar, etcétera, y no querían gente de otra religión más que eran católicos. Es un colegio que se encuentra allá por, ¿cómo se llama? Está retiradito, a ver si me acuerdo. Muy bien, en la solicitud de empleo, ahí viene, ¿se acuerdan qué religión era? ¿Y qué quieren que puse? Católico. Porque estaba bueno el sueldo. Dije, porque si digo que soy cristiano, no me van a dar. Si pongo que soy católico, bueno, puede chance y sí. Y agarro y cometo el error y lo pongo. Cuando yo voy saliendo de esa oficina y empiezo a agarrar camino, viene a mi mente este pasaje. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de Pedro. Ups. Sentí que me habló Dios. Y en ese momento me arrepentí y le pedí perdón porque lo sentí en mi espíritu de que había yo negado mi fe. Era yo verde, inmaduro, pero Dios me lo tuvo que traer a mi mente para que yo me diera cuenta lo que estaba haciendo. Entonces le pedí perdón en ese momento y por lógica no me dieron el trabajo. No me dieron el trabajo porque sabía Dios que si me daban ese trabajo, le iba yo a entrar a participar a lo que hacían ahí. Tenían un espacio donde hacían misas, tenían un salón donde hacían sus misas y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Como los colegios lasallistas. Y así, entonces, vemos que Jesús sí tendría motivos para negarnos delante del Padre, porque lo hemos negado, nos hemos avergonzado. ¿Qué cosas no hemos hecho? Porque claro, no somos perfectos y Él lo sabe, ¿verdad? Entonces la Biblia no es un libro que no esconde los fracasos de los hombres. Muy bien, Pedro llegó a ser mucho más que los demás discípulos. Y en verdad ustedes lo han visto que Pedro resaltaba, ¿verdad? Tenía un carácter muy fuerte. Pedro se nota ahí que un carácter muy fuerte. Pero también Pedro, en la noche que prenden a Jesús, lo llevan al Sanedrín, Pedro quería saber qué iba a pasar con Jesús. ¿Por qué los demás no narra la Biblia que entró a la casa del sumo sacerdote? ¿Por qué fue Pedro el único que lo siguió? Y los demás no aparecen en los evangelios de que le siguieron
hasta el Sanedrín. Mire, él quería seguir a Jesús, quería saber qué iba a pasar, pero también quería pasar desapercibido. Él quería saber qué es lo que iba a pasar y lo empieza a seguir, pero también quería pasar desapercibido pensando que no iba a ser descubierto. Y de repente, una criada, dice aquí en los evangelios, una criada del sumo sacerdote lo descubre y le dice, tú eres uno de ellos. Pero le dice, no soy. Y le vuelve a decir, tú andabas con ellos. Y le vuelve a decir la criada 2 veces. Pedro, miren, llegó a este punto donde unas simples preguntas, el temor se apoderó de él. Porque no lo torturaron. No lo agarraron de volada y lo empezaron a torturar y suelta la sopa. Di la verdad, tú eres uno de ellos. Ni siquiera eso Pedro llegó. Simplemente unas preguntas que la criada le hizo y se apoderó un miedo de él y que dice que comenzó a maldecir. Imagínense que sigue caminando. ¿Dónde comenzó la negación de Pedro? En un fuego. Ahí comenzó su caída. En un fuego que hacía mucho frío, porque eso es del Medio Oriente, que de noche hace un friazo como anoche y antenoche, ¿verdad? Que queríamos estar, ahora sí, una calefacción queríamos tener en nuestro cuarto, ¿verdad? Pedro, en un fuego hacía mucho frío, se estaban calentando todos ahí, sus manos, ahí están los soldados, ya lo había negado, ya lo había confrontado 2 veces la criada del sumo sacerdote. Van y uno de los alguaciles también lo reconoce y le dice, es cierto, tú eres uno de ellos. Imagínense, Pedro empieza a maldecir y empieza a decir cosas, a maldecir, con todo el carajo, que no lo conozco. Ya déjeme estar molestando. Imagínense esas palabras obscenas que empezaron a salir de la boca de Pedro, porque empezó a maldecir. En una versión dice, y que me castigue Dios si no estoy diciendo la verdad. Por Diosito santo, faltó que dijera nada más, se los juro que no los conozco. Qué ironía. Que después de que le dijo, yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo te seguiré aunque los otros te abandonen y te escandalicen, yo no. Ahora vemos un Pedro acobardado. Ahí en ese fuego, miren, ¿qué estaba haciendo Pedro? Mezclado con los enemigos de Jesús. Mezclándose con los enemigos de Jesús. Él quería saber qué iba a pasar. ¿Y qué pasó? Después de que Jesús lo llevan ahí a la casa del sumo sacerdote, miren este versículo. Vaya conmigo, por favor. Lucas 22, 61. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué cosa? Le seguía de lejos. ¿Y qué es acaso es lo que pasó con algunos cristianos? Empiezan bien, se congregan, están aquí al 100, tratando de cumplir con lo que Dios nos manda, y que de repente saben que la historia se repite, lo que le pasó a Pedro, cuando un cristiano empieza a seguir de lejos. ¿En qué sentido de lejos? Que no obedece, viene a la congregación cuando se le da su gana, no ha agarrado la onda, piensa que es una religión más, el hecho de que porque no hay ídolos, ahí estamos bien, y no les ha caído el 20, o alguna prueba que vino, algún problema, y no ven la respuesta de Dios, algo pasa en sus vidas, que empiezan a seguir de lejos a Jesús. Y esos cristianos que empiezan a seguir de lejos a Jesús, tarde o temprano, van a salir negando a su Señor, tal y como Pedro lo hizo. Y lo hemos visto. Hay gente que piensa que al venir a Cristo, todo iba a ser de color rosa, todo iba a estar mejor.
Y cuando Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Venced al mundo, porque yo he vencido al mundo. Cristo nunca nos prometió que todo iba a ser de color de rosa, sino que nos advirtió, una vez nos los dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero yo estoy con ustedes. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí Pedro comenzaba a seguir de lejos a Jesús, como muchos cristianos empiezan a salir de lejos y tarde o temprano salen negando. ¡Fum! De repente ya no los ves. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Abortaron, apostataron de su fe. Dice aquí 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Aquí vemos a Pedro mezclándose con los enemigos del Señor. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viendo el otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y en otro pasaje dice, y habla como ellos. ¿Se acuerdan? Hay otro pasaje que dice lo mismo, y habla como ellos, como los galileos. O sea, como que queriendo decir, este es cristiano, porque habla como los otros cristianos. Puro hablar de Dios, no se aburren, no se cansan. Tantito los quiere uno saludar y ya te quieren empezar a meter la palabra. Y no hablan de otra cosa, de querer hablarte de Dios. Y a Pedro lo conocían. Y a nosotros también nos conocen los que somos verdaderos cristianos, porque se van a dar cuenta en tu forma de hablar. Y Pedro dijo, 60, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, se escucha, ¡kikiriki! Jesús se lo había dicho, antes que tú, el gallo va a cantar 2 veces. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, versículo 61. Vuelto el Señor, ¿qué quiere decir? Cuando él lo regresaron, fue al Sanedrín a dar testimonio, a hacerle preguntas. Cuando estaba allá adentro, ¿se acuerdan que lo bofetearon, le pegaron y le soltaron un golpe y le dijeron, a ver, dinos quién te golpeó, a ver si eres Dios, a ver aquí. ¿Y por qué me golpeas?, contestó Jesús. ¿Cuántas veces yo anduve predicando en las plazas, ahí en el templo, y ahí nunca me aprendieron? Sale Jesús del Sanedrín, lo traen de vuelta, ya lo llevan hacia Pilato. Lo van a mandar con Pilato. Entonces, vuelto el Señor, saliendo de la casa del sumo sacerdote. Miren, lea conmigo. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínense a Jesús saliendo de la casa del sumo sacerdote, amarrado como el ladrón. Pedro está por allá, ahí en la puerta. Y cuando Jesús mira a Pedro y lo voltea a ver, y esa mirada le dice, ¿ya ves? ¿Te lo dije? Imagínense a Jesús diciendo, pero sabes, Pedro, no importa. Yo te amo, aún así. ¿Qué sintió Pedro en ese momento? Esa mirada tan penetrante del Señor, que con solo la mirada, porque estoy seguro que esto es lo que pasó, que con la mirada que le hizo el Señor Jesús, le demostró cuánto lo amaba. Pero primero, con la mirada le dijo, ¿ya ves? ¿No es que estabas dispuesto a seguirme hasta la muerte? Y ahorita me acabas de negar, Pedro, pero ¿sabes qué? Yo te amo. Y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho el Señor. ¿Y no es acaso lo mismo que a veces nos pasa? Que cuando de repente estamos en una situación tan difícil y de repente llegamos a un punto donde no hallamos la salida, no sé qué está pasando,
veo puro gris, este humo está muy tenso y que de repente alguien viene o de repente viene a tu mente la palabra del Señor. Y se acordó de la palabra del Señor. ¿Qué palabra se acordó? Lo que le había dicho, que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Esa palabra es lo que se acordó Pedro. Y cuando Pedro se acuerda de esas palabras que le había dicho Jesús, que antes que el gallo cantara, lo iba a negar 3 veces, Pedro en ese momento le cae el 20, ¡fum!, como un balde de agua fría, y dice, es cierto, este es el Mesías, en verdad. Porque lo que me había dicho se ha cumplido. Entonces, este es el Cristo, este es el ungido de Dios, este es mi Salvador. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue a un rincón y empezó a llorar amargamente. Todo lo contrario que hizo Judas. ¿Por qué Judas vendió al Señor? ¿Por qué lo vendió? Aquí habían 2 hombres que cometieron alta traición, los 2. La diferencia que uno se arrepintió y el otro fue un cobarde. ¿Por qué Judas, cuando se ve que había entregado sangre inocente, no hizo lo mismo que Pedro? Agarró, simplemente le remordió su conciencia, tira las 30 monedas de plata y se va y se cuelga con un lazo. ¿Por qué Judas no se arrepintió? Porque Judas queda como ejemplo que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas no creyó en Jesús, que Él era el Salvador, que era el Mesías. Porque si Judas hubiera creído, no se hubiera colgado, se hubiera ido a arrepentir igual que Pedro. Pero como Judas eran como los demás que pensaban que Jesús venía como libertador, que Él venía como un libertador primero, que venía, pensaban que los judíos, que Jesús venía a agarrar su espada y a echar guerra contra los romanos, que Él los iba a defender. Y es por eso de que no entendieron que sí vendría la liberación. Pero primero era la cruz y después la libertad. Judas no entiende, no creyó. Pero Pedro, también que era traidor, se acordó. Y cuando él se acuerda de que se había cumplido lo que Jesús le había dicho, en ese momento él sintió un remordimiento, algo turbó su corazón y decía Pedro, ¿qué he hecho? He negado a mi Señor cuando ahorita se acaba de cumplir la palabra. Me acordé de la palabra que Él me dijo que yo le iba a negar y se ha cumplido. Por lo tanto, Él es el Mesías, Él es el Salvador. No tengo que dudar más porque se acaba de cumplir su palabra. Y fue y lloró amargamente. Se arrepintió. ¿Y no acaso lo que de repente nos pasa? Que eso es lo que nos sucede a veces, de que viene la palabra del Señor a nuestra memoria y que de repente alguien viene y te da una palabra de parte del Señor, una palabra que en verdad lo necesitabas en ese momento. Ese es el don de profecía. Cuando alguien viene y de repente estás en la iglesia, en una congregación, y alguien viene, un hermano viene inspirado por el Espíritu Santo, que Dios se lo da en ese momento y dice, hermano, así dice el Señor, mira, y te saca la Biblia en ese momento, te cita 2, 3 versículos y tú sientes en tu espíritu que eso era lo que estabas necesitando y en ese momento te fortaleces, brincas y otra vez te vuelves al Señor. Esa es la verdadera palabra de profecía. No la que viene el hombre y Dios me dice, y Dios me dijo, y Dios me dice, y Dios me dice, y Dios me dice que te vas a sacar 20,000 pesos, vas a ganar 20,000 pesos de aquí a una semana y pasa una semana y nada. Cuando dice Deuteronomio que el profeta que hable se tiene que cumplir al 100% y si no se cumple, no es palabra de Jehová. Entonces, ¿por qué caemos en eso de que creerle más al hombre
por no tener una relación, por no tener cuidado de estar primero leyendo la palabra de Dios. Ahí te va a hablar Dios. Que es cierto que nos va a hablar a través de un hombre, de un hermano, pero lo que diga su palabra, te tiene que citar la Biblia. No es que Dios me dice que te vas a casar con una de verde. O como un hermano que así le dijeron que iba a recibir 20,000 pesos y nada. Y no recibió nada. Pero ese es el error que cometen las iglesias, de meter a los falsos profetas, doctrina de demonios, falsos apóstoles. ¿Cómo es posible de que ahora necesitamos a un hombre para que Dios me hable? Por favor, ¿que no nos hable en su palabra? Si quieres que Dios te hable, tienes que leer la Biblia. Ahí nos va a hablar. Pero ahora, ese es el cristianismo light, fácil y barato. Todos quieren una palabra, quiero una profecía, quiero una palabra, que Dios me hable, que Dios me hable. Como un meme decía, Dios, danos una palabra profética, y agarra el dibujo y saca la Biblia, la mano de Dios. Ahí está, lean la Biblia. Ahí está. Pedro se acuerda y en ese momento se arrepiente. Y eso es lo que nos tiene que pasar. Si somos hijos de Dios, nos vamos a acordar de la palabra. Si en su palabra dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que no te dejaré ni te desampararé, así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Que Jesús es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra por este mundo, que estamos en un valle de sombra, que nos vemos a veces a punto de morir. ¿Cuántos hermanos no se enfermaron de esta enfermedad, pero salieron y estuvieron al borde de la muerte? ¿Cuántos no nos hemos enfermado, pero gracias a Dios ahorita ya no nos hace ni mella ese pánico que nos quisieron echar al principio de que nos íbamos a morir y que eso y eso? Nada, ahora gracias a Dios estamos tranquilos, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos que recordar la palabra del Señor, de que Pedro se acordó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que está escrito en la Biblia es promesa de Dios y palabra de Dios y se tiene que cumplir. Por lo tanto, ahí es donde nos vamos a acordar y nos va a fortalecer. Y Dios nos va a poner como aquel jinete que ya no quiere cabalgar, como aquel que ya no quiere, que ya quiere tirar la toalla, que ya está triste, ya no quiere nada, no ve la salida, y que como el jinete que ya no quiere caminar, ya no quiere cabalgar, viene Cristo Jesús, lo agarra al jinete, lo monta en su caballo y le da, ¡órale a seguir cabalgando! Porque tiene mucho camino por delante. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos da ánimo, pero en su palabra. Por eso, cuando el hombre viene y te profetiza y no se cumple, mira, quedas más decepcionado, más triste, más te acaban de amolar. Porque como fue un falso profeta y no se cumplió nada, te amolaron, te acabaron de amolar. Pero la palabra se tiene que cumplir. Muchos hermanos se han decepcionado así, de que querían que sanen a sus enfermos y no los sanan. Por eso se campaña de milagros, de sanidades. Ven por tu milagro, ven por tu milagro. Oye, papá, ¿y si Dios no lo quiere sanar? Se va a decepcionar. ¿Por qué no dicen campaña de salvación como antes? Y ese es el problema, pues, de que se ha corrompido el evangelio de Jesús. Ahora ya son los hombres que quieren hacer el milagro, ya no dejan que Dios. Claro que cuando predicamos y en el culto, en una reunión, en una campaña, al final, claro que vamos a orar por los enfermos, pero antes vamos a traerlos a Cristo. Yo no puedo orar por alguien por sanidad si no ha recibido a Cristo. O liberar un endemoniado, no se puede liberar a alguien que está endemoniado si no se ha arrepentido. La liberación es para cristianos nada más, alguien que ya se arrepintió de sus pecados, para que Dios obre.
Dios no va a venir. Ahora, ¿por qué lo hacía Jesús? Claro, lo hacía sin que se convirtieran a Él, porque estaba Él dando testimonio del Padre que Él era el Mesías, Él era el Cristo, y tenía que ser con milagros. Esas eran las señales que estaban dando para que creyeran en Él. Ahora los milagros y sanidades siguen, claro, pero primero que tienen que arrepentir porque el Evangelio ya fue expuesto, ya fue traído, ya fue lanzado al mundo. Eso lo tenemos que entender, que así funcionan las cosas. ¿Siguen habiendo milagros? Sí. Sanidades, liberaciones, claro. Sigue, la palabra sigue siendo efecto. Muy bien, entonces, vemos aquí a Pedro, que se arrepiente. Pedro se arrepiente, se recuerda las palabras, como a muchos nos ha pasado. Por eso esta es la identificación que tenemos que tener con Pedro. De que si estamos dispuestos a ir a la cruz, a la muerte, y que cuando estemos al borde de la muerte, ¿negarás a tu Señor? Pedro ya se había metido en un grave problema. Tanto de que se estaba quemando con fuego. Como dice, ahí en el fuego comenzó a negar a su Señor. Como dice el dicho, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Y Pedro es lo que le estaba llegando a pasar. Él pensaba de que si negaba a Jesús en medio de esa situación que se había metido, ahí en el fuego, empezó a negar a su Señor. Él pensaba de que iba a ser librado tal vez de la muerte temporal. Dirá, pues yo me niego y aquí la libro, no me matan. Porque si yo digo que sí andaba con él, aquí me agarran preso y también me llevan junto con Jesús y también me van a crucificar. Porque la muerte de cruz era la pena capital en ese tiempo. El imperio romano con eso mataba a los asesinos, a todos los delincuentes. Era la muerte de cruz. Entonces Pedro decía esto, no, es que si yo niego, pues aquí la libro. Pero sí, lo iba a librar. Y si no se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado con Pedro? Cuando le hubiera llegado la muerte, se hubiera ido al infierno. ¿Qué dijo Jesús? Aquel que quiera salvar su vida por causa de mí, la perderá. Pero aquel que la halle por causa de mí, la salvará. Y eso es lo que estaba diciendo Pedro. Quería librar la muerte en ese momento. Temporal también, mientras pasaba el proceso, el problema. Pero más adelante, tarde o temprano, le iba a llegar la muerte física. Y en vez de ser salvo, se iba a ir a condenación. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera salvar, si estamos dispuestos a morir con él, entonces, si tú niegas a Jesús, si tú niegas a Jesús de cualquier manera, mira, por eso los de la gran tribulación, ellos, muchos, que se decían ser cristianos, al momento de la presión, de la gran presión, que ya no pueden comprar nada y se están muriendo de hambre y no puedo hacer nada sin tener la marca, ahí van a ceder a la presión y van a tener que recibir la marca. Dirán, ahí donde van a pensar y se cumplirá la palabra, porque la van a querer salvar sus vidas para seguir sobreviviendo la gran tribulación, pero terminando la gran tribulación, la van a perder. Porque todos los que reciban la marca van a caer fulminados en la segunda venida del Señor. Será un breve tiempo nada más que puedan seguir viviendo. Y es por eso que Jesús dijo estas palabras. Muy bien. ¿Dónde había quedado aquella fidelidad de Pedro? Que le había jurado a Jesús que iba a estar con él hasta la muerte. ¿Dónde estaba aquel Pedro valiente que se miraba al principio? Y que cuando comenzó la persecución, ahí vimos de qué estaba hecho Pedro. Ahí vimos realmente qué es lo que había en su corazón. ¿Qué acaso Pedro no disfrutó los 3 años con Jesús? ¿Anduvo con él entre las multitudes? Imagínense al tiempo de hoy, las cámaras, los videos, Pedro saliendo en primera plana, con su maestro aquí al lado, ahí como que
alzándose el cuello porque andaba con el Maestro Jesús 3 años. ¿Y qué acaso Pedro Jesús no llegó a su casa y sanó a su suegra? ¿Cuántos beneficios había recibido del Señor? Sana a su suegra, anduvo con él en las primeras planas del periódico, por decirlo. No había usado su barca como púlpito, la barca de Pedro. Cuando Pedro se avienta el agua y nada más quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir, y no agarra a Jesús y lo jala de la mano. Vemos muchos beneficios que Pedro había recibido y que de repente, ¿cómo es posible que con eso le pague a su Señor? Negarlo. ¿Cuántos beneficios no hemos recibido del Señor desde que nos salvó? ¿Cómo estaba nuestra vida? Por los suelos. ¿Cómo estábamos antes? Si nos comparamos, ¿cuántos quisieran regresar atrás? Nunca. Y es lo mismo que pasa. ¿Cómo podríamos negar a nuestro Señor que tantas cosas ha hecho por nosotros? Nos ha dado paz, nos ha dado perdón, salvación, vida eterna, esa paz, esa tranquilidad que aunque no tengamos todo en esta vida, porque no lo vamos a poder llegar a tener todo, pero tenemos algo que nadie nos va a poder arrebatar, nadie nos va a poder quitar. Ese amor, esa confianza que tenemos en el Señor. Por eso Él dijo, y nadie los va a arrebatar de mi mano. Cuando estamos agarrados de Él, de su palabra. Pedro disfrutó mucho estar al lado de Jesús los 3 años. Pero cuando se vio que empezó la persecución, vemos al verdadero Pedro. El arrepentimiento de Pedro, que comienza cuando él se acuerda de las palabras, comienza a llorar. Él sintió un remordimiento, una amargura en su corazón, algo en su espíritu, como cuando pecamos del Señor, y de verdad, en ese momento, cuando pecamos gravemente, sentimos algo que Dios me acaba de ver. Señor, acabo de pecar contra ti. ¿Cómo es que no pensé por unos instantes que tú me estás observando las 24 horas del día? ¿Y cómo es que no pensé en eso en un instante? Y caemos en pornografía, en una masturbación, en malas palabras. En nuestro corazón sale lo podrido que hay a veces. Pero miren, Dios tiene esto, que Dios nos perdona al instante de nuestro arrepentimiento, como a Pedro. Al instante. El perdón es al instante. Pero eso sí, la cosecha lo tenemos que recoger a veces. A veces, Pedro llora amargamente, se arrepiente, Dios le perdona su pecado, ¿verdad? Y así nosotros no tardemos, cuando nos redarguya el Señor, correr a buscar su perdón. No lo dejes para otro día, porque, voy a ir a la congregación ya que se me pase, que se me olvide, me puse una borrachera, hice esto, caí en pecado, y ya que se me olvide, no. En ese instante, ven a la cruz. Porque no nos podemos quedar mucho tiempo. Y si en verdad tenemos el Espíritu Santo, no nos va a dejar en paz. Rápido va a estar el Señor diciendo, arrepiéntete, vuélvete a mí. Hay una historia de una mujer, rápidamente se los cuento para ilustrar lo que estoy diciendo. Una pareja que eran cristianos, una pareja de cristianos, los dos. La mujer había sido instruida desde niña por su mamá, desde chiquita ella lo habían llevado a la iglesia, etcétera, etcétera. De repente, algo pasa en su matrimonio que ella comete adulterio. Se va con otro hombre que ni era cristiano, era narcotraficante, era millonario, tenía mucho dinero, poder, lujos, aviones, etcétera, etcétera. Y algo pasó, que abandona a su esposo, cae en pecado, y cuando cae en adulterio con este hombre, le dio todo lo que ella no había podido tener en su matrimonio cristiano. Que estaba aburrida, de escasez, que no hay esto, que no hay el otro, y que no sé qué, y de repente se va con el hombre. Muy bien. La empieza a drogar el hombre
ella le empieza a entrarle y pasó el tiempo. Cuando de repente, en una borrachera que se pusieron, algo pasó, un problema, el hombre con el que estaba la empezó a golpear, a patear y a golpearla. No sé cómo le llega a los oídos del que era el marido, aún en su misericordia, va, pregunta, investiga y la va a buscar. Imagínese ese esposo, ¿no? De que había dicho, no, está bien que se lo lleve la tostada, lo que me hizo, está bien, se lo merece. No pensó de esa manera, fue y la va a rescatar. Cuando la encuentra tirada en el piso, toda sangrienta, borracha, drogada, y se la lleva y la saca de ahí. Muy bien. Y al hombre también que estaba drogado, le pegó una golpiza porque también quiso ponerse al tiro, se la lleva, pasa el tiempo, se restaura. Había cometido adulterio. Esta mujer tuvo que pagar el precio, se arrepintió. Se arrepiente, pero tuvo que levantar su cosecha. ¿Qué creen que pasó? El hombre le infectó de SIDA. Se quedó, sí Dios le perdonó su pecado, pero quedó infectada de SIDA. Tenía que recoger su cosecha. Y así vemos muchos casos de que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso cosechará. Muy bien. Entonces, Pedro, fíjense qué pasa después. Cuando él se siente que había fallado al Señor, él pensaba que ya iba a quedar inservible para la obra del Señor, etcétera, etcétera. Se arrepiente, etcétera. Y pensaba él de que, no, pues ya Dios no me va a usar. Ya no me va a usar. ¿Y qué pasó? Hay un pasaje en Juan 21:9, en el Evangelio de Juan, para ir terminando, Juan capítulo 21:9. Usted lo lee el contexto en su casa. Es aquí donde Jesús se le parece a 7 de sus discípulos. En el verso 5, si leemos ahí, dice así, y les dijo, hijitos, a ver, leamos desde el 3 mejor para que entienda usted lo que le voy a explicar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí Pedro, en Juan 21:3, él, al verse sentido fracasado, que pensaba que ya no le iba a usar al Señor, él dirá, pues voy a volver a mi antigua profesión. Él era pescador, y dirá, pues voy a volver a las redes, porque ya le fallé a Dios, ya no me va a usar, entonces voy a volver a mi trabajo antiguo. Y Pedro dice aquí, voy a pescar, y los demás se fueron con él. 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, se aventó de la barca. Cuando le dice, es el Señor que está allá en la playa, se avienta de la barca y empieza a irse hacia Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, trae los peces que acabáis de pescar. ¿Quién es el que había hecho las brasas, el fuego? El Señor Jesús. Porque mientras ellos fueron a pescar, el Señor Jesús preparó fuego, hizo lumbre. Y qué casualidad, que ahí en un fuego comenzó el problema de Pedro, la negación de Pedro, y en un fuego
el Señor lo lleva a su restauración. En un fuego comienza su pecado y en otro fuego comienza su restauración. ¿Por qué? Entonces, vemos que aquí sacan la red. Pedro, Jesús le dice en el 12, venid y comed. Empiezan a comer con él. Y ya miren en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió el Señor, tú sabes que te amo. Él te dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Volvemos otra vez. Acá es lo mismo. En un fuego inicia su caída y en un fuego comienza su restauración. Y qué casualidad que 3 veces niega Pedro a Jesús y 3 veces Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. ¿Por qué le pregunta 3 veces? ¿Lo sabía Jesús? Sí lo sabía. Pero imagínense que le hubiera dicho, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Ay, Pedrito, porque quiero asegurarme, porque 3 veces me negaste. Y por eso 3 veces te estoy preguntando, para que yo esté seguro. ¿Seguro? ¿Estás seguro que me amas? ¿No me vas a volver a negar? ¿Estás seguro, Pedrito, que no me vas a volver a negar otra vez? Ya me negaste 3 veces y por eso 3 veces te estoy preguntando. No, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y Jesús sabía que ya Pedro no iba a volver a negarlo nunca más. Porque después de que termina el proceso todo, vemos a Pedro saltando nuevamente, resaltando en el libro de los Hechos como el cabecilla. Pedro y Silas, Pedro y Pablo, Pedro siempre andaba encabezando. Dios lo restaura, lo vuelve a poner y lo vuelve a lanzar al ministerio. Después de que había sido restaurado. Y es lo que hace Dios con nosotros. Aunque a veces le fallemos, Él es fiel. Él nos va a perdonar. Y si sentimos algún día de que ya no servimos para nada, no. Nos tenemos que repetir de corazón y Dios, nos va a restaurar. Es por eso que lo vemos en el rey David. El rey David la regó, como dicen, gachamente. La regó. Pero se arrepintió, recogió la cosecha. ¿Cuál fue su cosecha? Que su primer hijo no vivió. ¿Ok? Pero Dios lo volvió a usar. Otra vez se restauró. Y hasta un hijo le concedió con Betsabé. Después le permitió que se quedara con ella. Y le dio un hijo que fue Salomón. ¿No? Entonces, es aquí donde Pedro vemos después que ya por todos los libros, hasta que escribió 2, o sea, todavía después de haber fracasado Pedro, lo restauran, lo vuelven a poner al ministerio, vemos el libro de los Hechos, y él escribe las 2 cartas de Pedro, todavía. ¿Y saben qué? Pedro, en Pedro 1:7, miren, hablando de su vida, dice estas palabras. 1 Pedro, no está terminado. 1 Pedro 1:7 dice, el 6, en cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todavía Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que la fe tiene que ser probada. Como fue probada su fe. A él lo probó Dios. ¿Sabía Jesús que lo iba a negar? Sí lo sabía. Pero Dios permitió para que quedara como ejemplo que la vida de Pedro también nos puede pasar a nosotros. Y si nos pasa,
y nos arrepentimos como Pedro, Dios nos da la salida. Hermanos, ahora han entendido qué es lo que cuesta seguir a Jesús, tomar tu cruz todos los días. Pedro al principio no lo entendió. No le caía el 20. Resaltaba, quería ser el guarura, quería ser más que los demás, quería ser como el líder y que todos lo vieran aquí el Pedro muy. Y a la hora de la hora, cuando viene la prueba de fe, niega a su Señor. Y es así que muchos de nosotros, Dios sabe que no somos perfectos y sabe que le vamos a fallar. Pero lo que Dios espera siempre de nosotros, espera que nos arrepintamos de todo corazón. Y cuando nos arrepintamos y nos arrepentimos, fíjense, pasa esto. Es muy difícil que volvamos a caer. Porque ya aprendimos la lección de que Dios nos ama. Nos ama y sabe Él toda nuestra vida. Por eso es muy importante que no es como comenzamos, sino como terminamos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque es tu palabra que nos hace ver la vida de tus discípulos reflejada en nosotros. Que tú no escondes los fracasos de los hombres, sino para que sirvan de ejemplo. Señor, que ahí también estamos nosotros. Que el que esté firme, mire que no caiga. Porque muchos pueden caer. Señor, tu palabra nos los advierte. Pero en esta mañana te pedimos, Dios, que nos des fuerzas, que nos animes a no fallarte nunca. No quisiéramos, Padre, negarte nunca más. No quisiéramos quedar avergonzados, Señor, delante de ti en aquel día que tú vengas y nos empieces a pedir cuenta qué hicimos. Que toda la oportunidad, todo el tiempo que tuvimos para dar testimonio de ti y no avergonzarnos de ninguna manera. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, porque es tu palabra que vemos el gran ejemplo de Pedro, que muchos así estamos al principio de nuestra vida cristiana, nuestra vida, Señor, pero algo pasa a veces y eso es lo que no queremos que suceda, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, nos fortalezcas, que nuestra fe no desmaye nunca, que nos acordemos de tu palabra, de que tu palabra es fiel y verdadera y que se va a cumplir. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos sostiene, la que nos fortalece, nos da vida. Y gracias por habernoslas dejado. Te bendecimos, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesús todavía, que tu vida no está fundamentada, no está cimentada en la roca que es Cristo. Tal vez está cimentada en una religión. Y aún así en esa religión tú has tenido fracasos y has tenido derrotas. Pero yo te invito a que vengas a la cruz. Ven a los pies de Jesús. ¿Por qué no le invitas a que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador? Para que Él tome el control de tu vida. Si tú quieres invitar a Jesús, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Acordarte como se acordó Pedro de la palabra. Lo que Dios ha hablado en su palabra, la Biblia, que somos pecadores delante de Él. Y que solamente a través de Jesús hay perdón de pecados. Si tú crees eso y te acuerdas de eso, que lo has leído alguna vez, entonces Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Comenzará el proceso de la restauración. Si tú quieres
repite conmigo estas palabras ahí donde estás viendo este video, algún día que tú vayas a ver. Repite así: Señor mío, Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido en este instante que entres a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo. Crea en mí el nuevo nacimiento, oh Dios. Enséñame a vivir el resto de mis días para ti. Enséñame a hacer tu voluntad y ya no la mía. Gracias, Señor, por perdonarme hoy mis pecados. Te amo, Señor Jesús. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, te pido que nos escribas un mensaje, un messenger, un comentario para saber de ti, conocerte, orar por ti, darte instrucciones. Si no tienes una iglesia, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te recomendamos que leas la Biblia de Mateo Apocalipsis, que tengas un devocional diario, que leas y le pidas dirección a Dios. Congrégate en una iglesia cristiana donde te prediquen el Evangelio, que ya no te prediquen religión. Dios transformará tu vida, como lo ha hecho con la de nosotros. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.